Hemos despertado con una noticia muy loca en el Caribe. La dictadura cubana acaba de atacar una embarcación estadounidense. Una noticia de última hora: la tropa guardafrontera cubana mató a 4 tripulantes de una lancha rápida civil procedente de Estados Unidos. La Guardia Costera abre fuego contra una lancha registrada en Florida. Bueno, leída así suena a lo que todos estáis pensando. Parece que La Habana acaba de firmarle un cheque en blanco a los Estados Unidos para hacer con ellos lo que quieran. Pero obviamente la noticia podría no ser tan grave como se ha pintado a primera vista. En la madrugada de este 25 de febrero, cerca de Cayo Falcones, la tropa de guardafronteras de Cuba patrullaba alegremente cuando detectaron una lancha rápida dentro de las aguas territoriales cubanas. Lo interesante del caso es que no se trataba de una embarcación cubana o sin identificar, sino que tenía matrícula de Florida. De hecho, dan el número, que es FL7726SH. Como digo, sitúan la lancha a una milla náutica al noroeste de un canal llamado El Pino. Esta patrulla se aproxima con 5 agentes para identificar el vehículo. Hasta les dan el alto, algo que la embarcación ignora completamente. Cuando van a ser interceptados, según reportan estas autoridades, se inicia un tiroteo. Desde la lancha de Florida abren fuego contra los cubanos y de hecho el comandante de la unidad resulta herido. Que bueno, el reporte dice lesionado, y digo yo que tú te lesionas jugando al fútbol, no recibiendo un disparo. Lesionados. El caso es que como consecuencia de este tiroteo se reporta que 4 agresores son abatidos y 6 quedan lesionados, que yo aquí insisto, uno resulta herido, no lesionado en un tiroteo, salvo que me digas que todos se torcieron el tobillo en mitad de los balazos. Se dice herido, novato. Uno se lesiona haciendo deporte. El informe cierra con un reporte del armamento y equipo que incautaron de este bote. Se habla de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación artesanal, citan en este caso cócteles molotov, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje. Y hasta aquí lo que recoge el informe de los guardacostas cubanos. La veracidad que queráis darle ya depende de vosotros, pero a partir de este punto vamos a ver qué implica esto para la dictadura cubana. Porque lejos de restarle importancia a este incidente, como entiendo yo que sería lógico dado el estado de alarma y paranoia en el que te encuentras, pues ellos deciden elevar ese estado de alarma como si acabasen de recibir el impacto de un misil Tomahawk en La Habana. De hecho, lees algunos periódicos con titulares que no es que te mientan, pero la manera en que los redactan te hace pensar que los yanquis están a punto de llevar a cabo el desembarco de Normandía 2, ahora es personal. Fijaros si no en este titular. Cuba asegura que los ocupantes de las lanchas interceptadas tenían fines terroristas y Rubio anuncia que Estados Unidos responderá en consecuencia. Cualquier persona leyendo esto a primera vista entiende que el secretario de Estado está ya preparando una respuesta militar, pero esto podría ser una sencilla táctica de clickbait. ¿Pero qué haces tú criticando el clickbait, cabrón? ¿Has visto la sección de vídeos de tu canal? Dejad de llorar y de... ¡Cállate, cállate! Como digo, esto suena súper alarmista, al menos hasta que escuchas las declaraciones en las que se basa este titular y en las que Rubio simplemente dice que aún falta mucha información, que lo están investigando, que van a averiguar lo que ha pasado y luego responderán conforme a lo que se averigüe. But I'm not going to speculate now because right now still a lot of the information that's out there is information that's been provided by the Cubans. We are going to verify that information independently and reach our own conclusions. But we're going to find out exactly what happened here and then we'll respond accordingly. Esto es, que si los tripulantes eran estadounidenses de retiro espiritual pescando en Cuba con permiso y les mataron sin más, podrán el grito en el cielo. Pero si eran traficantes operando una lancha robada, pues seguramente les dará igual. Aunque hay que decir que estamos en un momento de presión histórica al castrismo, así que quién sabe si los yanquis estarían dispuestos a engancharse a ese clavo ardiendo para justificar el incremento de medidas. Peores excusas se han dado. Lo que importa es si te interesa o no elevar este conflicto. Por poneros un ejemplo súper interesante, el año pasado el New York Times publicó información sobre una operación de los Navy SEALs en Corea del Norte. Una operación del año 2019. El objetivo era establecer un dispositivo de escucha para interceptar comunicaciones de Kim Jong-un de cara a unas negociaciones que iban a darse con Trump en Vietnam. La misión fracasó porque al desembarcar los SEALs fueron descubiertos por una embarcación de pescadores norcoreanos. Los yanquis pensaban que podía ser una patrulla militar y se los cargaron a todos. Cuando verificaron que eran pescadores, pues borraron toda existencia de los mismos y salieron pitando de ahí. Lo sentimos, lo sentimos. Lo siento. Lo lógico aquí habría sido que los norcoreanos, al ver lo ocurrido, pusieran el grito en el cielo y se vengasen por esta intromisión, ¿no? Pues a los hechos me remito. Si nos hemos enterado de esta operación de 2019 en Corea del Norte a finales de 2025 por el New York Times es porque Kim Jong-un no le interesaba elevar las tensiones e hizo la de ojos que no ven. Si no lo veo, no es ilegal. Los cubanos están optando por una reacción intermedia, reconocen que ha pasado algo pero tratan de quedarse a medio camino en el señalamiento a Estados Unidos. Fijaros que ellos hablan de que los tripulantes eran exiliados cubanos residentes en Estados Unidos, pero en ningún caso utilizan la palabra estadounidenses o ciudadanos estadounidenses. Aunque luego quisieran dar a entender que seguramente los yanquis estén financiando estos actos de sabotaje de cara a pedir ayuda a no sé quién porque no les importa a nadie. A nadie le importa. Lindo sombrero.
En Venezuela vimos casos parecidos antes de la captura de Super Bigote, por ejemplo. La dictadura chavista dijo que había capturado a mercenarios financiados por la CIA para realizar unos ataques de falsa bandera contra el USS Gravely, un destructor yanqui destacado en Trinidad y Tobago. Anunció el domingo que ha capturado a un grupo de presuntos mercenarios vinculados a la agencia de espionaje estadounidense, la CIA. Venezuela denunció que tras la captura de mercenarios, determinaron que se estaría llevando adelante una operación desde Trinidad y Tobago que desembocaría en un enfrentamiento militar contra Venezuela. O sea, en este caso decían directamente que los yanquis querían forzar la intervención militar a través de la autodestrucción de un activo extremadamente valioso y caro como es un destructor. Cuando ya vimos que luego no les tembló la mano sin ningún tipo de excusa para entrar con helicópteros y capturar a Maduro antes de pirarse sin más. De hecho, el otro día condecoraron a uno de los pilotos de la operación con la medalla de honor, ya que aterrizó su Chinook portando a soldados de la Delta Force tras ser herido y tener la pierna hecha trizas. Cuando consiguió aterrizar en estas terribles condiciones, le dijo a su copiloto: toma el control porque yo voy a desmayarme. Ahora quisiera pedirle al general Jonathan Braga que le presente al oficial Slover con nuestra condecoración más alta militar, la Medalla de Honor del Congreso. Pero volviendo al tema, lo que me parece curioso en este caso es que Cuba parece estar dándole muchas vueltas a la justificación de la respuesta armada, que si la defensa de la soberanía nacional y el control territorial. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad de la región. Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir. Si la embarcación de verdad estaba a una milla náutica de la costa, estaba muy dentro de las 12 que alcanzan al mar territorial, y si encima los guardacostas recibieron fuego primero, creo que nadie cuestionaría una respuesta armada. Me parece que el exceso de justificación viene de que cuando los yanquis empezaron a golpear narcolanchas en aguas internacionales o próximas a Venezuela, los cubanos tardaron 0, en tachar de ejecuciones estos golpes. Porque claro, aunque sea obvio que transportaban droga y que lógicamente esa droga no tiene otro destino que no sean los Estados Unidos porque no hay otro país donde paguen lo mismo por esta droga, pues les parecía desmesurada la recopilación que día sí y día también estábamos viendo de narcotraficantes abatidos con misiles en redes. Quiero que toda arma que tengan nos dispare a ese hombre. Háganlo. Pero bueno, esto es hasta lo más aburrido, porque la cosa se pondría mucho más interesante en caso de que se trate de dos cosas con las que se especula. La dictadura cubana directamente describe a los que operan las embarcaciones como exiliados y antigobierno, que intentan infiltrarse en la isla con fines terroristas. Y a ver, nos dio un listado generalizado del armamento que incautaron en ese bote, algo que les permite reforzar el férreo control que mantienen sobre su población en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Momento en el que no son capaces de mantener la luz encendida más de un par de horas al día para el pueblo al que se supone que sirven. Creo que algo que tenemos en común el gobierno castrista y yo es que si viajásemos al pasado cuando el humano no dominaba la electricidad no seríamos relevantes para nada. Por otro lado, hay quien especula con que podría ser algo parecido al incidente del USS Maine que dio lugar a la guerra hispano-estadounidense, allá por finales del siglo XIX. Resumiendo, ese barco estadounidense que reventó cerca de Cuba y con lo que los yanquis aprovecharon para declarar la guerra a España en uno de los primeros usos de la doctrina Monroe. Aunque bueno, comparar una lancha con 10 personas que venía de Florida con el incidente del Maine me parece estirar el chicle un poquito. Y os digo algo, tampoco es la primera vez que los guardafronteras cubanos se cargan a tripulantes de una lancha estadounidense. Si no, mirad al año 2022, sin ir más lejos. Es el saldo que, según el Ministerio del Interior en Cuba, dejaron 2 tiroteos entre guardafronteras cubanos y lanchas rápidas estadounidenses en 2 aparentes intentos de fuga a la isla en un mismo día. Por lo que tenéis 2 opciones para elegir. La primera es la que defiende Cuba, que realmente fuera una infiltración armada con intención de atacar al régimen, sabotear o sembrar un golpe mediático. Si el reporte de los hechos de la dictadura cubana es cierto, encajaría la incautación de armamento y equipamiento táctico, así como el historial de actividades antigubernamentales de los detenidos. Ahora bien, lo que chirría es, primero, que tienes que fiarte de la dictadura cubana. Algo complicado. No me lo creo, no me lo creo. De interior. No me lo creo. Y además, que aún no se ha publicado pruebas más completas como el inventario detallado, imágenes claras y material explicando los objetivos reales. O sea, que estos tíos fuesen armados es preocupante, pero no puedes ver una pistola y decir claramente trataban de eliminar a Díaz-Canel. No existe otra explicación. Por lo que estas declaraciones a mí me parece que pueden ser ciertas, pero también puede ser propaganda para cerrar filas en esa postura de aguantar el colapso de la dictadura. La segunda opción es que se tratase de contrabando o un rescate o extracción de personas que se haya ido de las manos. No sería ni de lejos la primera vez que una embarcación vaya a sacar familiares o gente perseguida en Cuba. Algunos hasta visualizáis a los de Grey Bull Rescue, que son la empresa de seguridad privada que extrajo a María
María Corina de Venezuela con una embarcación similar a la que protagoniza esta historia. I am María Corina Machado, and alive, safe, and very grateful to Bravo. Lo que encaja en esta teoría es que la zona es muy conocida por actividades de contrabando. Hay mucho islote, callo, manglar y esas son zonas perfectas para desaparecer de la vista de las fuerzas de seguridad cubanas. Florida está apenas a 90 millas náuticas de Cuba y por eso el corredor está lleno de historias de lanchas rápidas encargadas de migración y salidas ilegales, así como contrabando. Algo que personalmente no entiendo, porque claramente Cuba es el paraíso. ¿Quién querría huir de ahí? A esto claramente le chirría que si el reporte de material incautado es real, ya no hablamos de un rescate, sino tal vez más bien de contrabando de armamento. Y hombre, ¿para qué querrías meter rifles en Cuba si no es para luchar contra las Fuerzas Armadas? Además, es poco probable que ese armamento se haya producido en Cuba y vaya para Estados Unidos. Bueno, yo tampoco sé cómo es la vida en alta mar. Igual necesitas esos cócteles Molotov, aunque creo que es difícil pescar con ellos. Dicho esto, de nuevo, para comprar esta teoría tienes que fiarte de la dictadura. Además de que si fuesen drogas ya lo habrían reportado, salvo que, de nuevo, la dictadura trate de reforzar la idea de sabotaje terrorista con el fin de justificar más dureza en el control de la isla. Lo que tenemos claro es que se trata de una lancha de Florida en aguas cubanas, que hubo intercambio de tiros, que dio lugar a 4 muertos y 6 heridos. Los cubanos señalan terrorismo y los yanquis dicen que van a investigarlo. Yo creo que seguramente se trate de contrabando que se fue de las manos y que Cuba lo está tratando de capitalizar. Dicho eso, quién sabe, tal vez sí se trate de organizaciones antidictadura que están preparándose para la posible caída del castrismo. Sabremos más conforme se vayan esclareciendo los hechos. Lo que me llama la atención es que no haya un mísero vídeo de la intervención que ayude a aclarar al menos cómo se inició el tiroteo. Estamos en 2026, hasta un botón de la camisa es capaz de grabar. Aunque claro, para cargar la batería de esos dispositivos hace falta electricidad, algo que parece no haber en mucha abundancia en Cuba. Dicho eso, yo no tengo ni idea del asunto, así que ayúdame a poner luz sobre lo ocurrido. ¿Se trata de un golpe de la dictadura contra exiliados cubanos? ¿Eran contrabandistas moviendo puros a Florida? ¿O el castrismo acaba de justificar un golpe yanqui cargándose a unas pobres monjitas estadounidenses que andaban pescando truchas en las costas cubanas? Te leo, suscríbete, comenta y echa un ojo a los vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.